o los enfoques aisladamente, fueron apareciendo en función de lo que ocurría en el contexto, ¿no? Económico, político, social, empresarial. A raíz de eso fue que aparecen distintos autores. Y así se fue armando la disciplina, hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Porque cuando uno ve la materia, si uno ve todo lo, van a ver ustedes, por ejemplo, en Administración 12 el año que viene, van a ver básicamente el desarrollo del proceso administrativo. ¿Qué se ve en planeamiento? Que nosotros mencionamos el qué se quiere hacer, el qué se hará. Cuando vean ustedes planeamiento, van a ver los distintos tipos de planes, el proceso de planeamiento, toda una serie de herramientas de planificación, ¿sí? Lo mismo con organización, distintos modelos, tipos de estructura, etcétera. Lo mismo con la dirección, todo lo que es motivación, conducción de personal, comunicaciones, son todas herramientas o técnicas que entran en cada función administrativa, al igual que el control. Más administración ambiental, responsabilidad social, son temas que complementan Administración 2. Pero cuando ven el proceso administrativo desarrollado en unidades más profundamente, ustedes van a ver que muchos de esos aportes han surgido de distintos enfoques, autores o escuelas. Nada más que uno lo ve todo junto. Acá lo que estamos tratando de hacer es decirle qué aportó cada uno, ¿sí? El que aportó cada uno lo vemos a lo largo de la historia. Ustedes cuando ven la unidad completa, y no importa quién lo dijo, quién no lo hizo, pero está completa todo lo que es planificación. Porque el planeamiento estratégico no nace en 1900, nace en la década del 80, por ejemplo. Y hoy un tema muy en boga, el planeamiento estratégico, la administración estratégica o dirección estratégica. Y sin embargo, cuando ven planeamiento, ven todos los temas juntos de planeamiento. Y ahí no hablamos por época o por... Sí podemos hablar de autores, se los puede nombrar, pero en general lo que importa es todo lo que hay en planeamiento para estudiar. Y acá lo vemos los aportes a medida que se van dando a lo largo de la historia y responden a circunstancias, al contexto imperante, que fue el que originó el aporte desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Por eso que a veces la historia a uno no le puede gustar o gustar más, gustar menos. Y los que estudian administración, después de la Administración 3, creo que ya lo comenté, van a ver todo este capítulo, esta unidad 3, la van a ver a lo largo de toda una materia. Lo van a profundizar en cada escuela. Nosotros estamos intentando darle una síntesis, algo muy resumido, para aquellos que no estudien administración tengan una idea mínima el día de mañana, ¿no? Que les quede. (11:58). Esto sería algo así como vivir en La Rioja y no conocer los procesos políticos, económicos y sociales que tuvo la provincia en los últimos 300 años. Y deberíamos conocerlo, lo deberíamos traer ya del secundario. Si no tenemos el secundario, deberíamos leerlo en algún lado. ¿Sí? ¿Cuál fue la participación de los riojanos dentro de la constitución del país? Y bueno, y sin embargo, mucha gente no tiene ni idea porque no se lo enseña de esa manera en la escuela, ¿no? Y si uno viene de afuera, menos. Así que viniendo de afuera está como uno más obligado a tener que leer un poco más sobre La Rioja. La Rioja, los caudillos y los procesos políticos que hemos tenido acá, o que se han dado acá en La Rioja. Bueno, jóvenes, las 12, vamos a esperar 2 minutos y largamos, a pesar de que seamos pocos. El viernes vamos a tener clase de apoyo. No sé quién la va a dar, le vamos a pasar en los grupos, pero yo el día de hoy, entre hoy y mañana, les paso quién va a estar para que se conecten el viernes a las 4 de la tarde, ¿sí?
El lunes calculo que vamos a estar terminando la unidad 3 y el miércoles próximo vamos a hacer algún caso vinculado con la unidad 3. ¿Sí? Un caso práctico. Y después ya nos queda la 4, la unidad 4, que hablamos de las funciones de la empresa. ¿Qué hace el área de marketing o comercialización? ¿De qué se encarga la función de operaciones o de producción? El área financiera, el área de recursos humanos. Ahí vamos a comentar por lo menos una generalidad de las principales funciones, tareas que desempeñan estas funciones típicas de la empresa. Y después en la unidad 5 vamos a ver algunas características diferenciales según sea el tipo de organización en cuanto a la administración. Es decir, la administración, valga la redundancia, en la administración pública, ¿es lo mismo que administrar una empresa? ¿Es lo mismo administrar una ONG, una asociación o una fundación? ¿Es lo mismo administrar una pequeña que una gran empresa, una pyme? Recién salgo de la radio, nos dieron un espacio, hay un programa del departamento, del instituto, del departamento, y casualmente el tema de interés era la administración o la gestión en las organizaciones no gubernamentales, la ONG o entidad del tercer sector, o entidad de la sociedad civil, como le llaman también. Y hablamos básicamente de qué características comunes y qué características diferenciales existen entre una empresa o la administración pública, comparándola con una ONG, con una asociación, una fundación. Los principios son universales. Lo han visto ustedes allá en la unidad 1, las características de la administración, una que es universal, ¿sí? La universalidad de los conceptos. Pero tiene sus particularidades cada tipo de organización. Y que mínimamente hay que tener una idea de qué se trata, ¿no? Para no recibirse de contador, administrador o economista y no saber, ¿qué diferencia hay entre una empresa y la administración pública? ¿Y una ONG se administra de la misma forma? ¿Un club se administra de la misma forma? ¿Qué me sirve de lo que vi en administración para aplicar a la ONG? Lo que vi en administración, lo que veo en contabilidad, lo que veo en sociedad, lo que veo en todas las materias. Son organizaciones particulares. Si yo voy a trabajar en un banco, no tengo la más pálida idea, nunca entré a un banco a trabajar por dentro. Y sin embargo tienen particularidades, hasta desde el punto de vista contable. Ustedes han visto que la contabilidad de un banco es al revés de la contabilidad que hacemos para otro tipo de organización. El debe y el haber, normalmente lo utilizamos, para el banco es al revés, el debe y el haber, que para un balance de una empresa privada. ¿Sí? Y bueno, son particularidades de distintas áreas. Teóricamente, la universidad nos tiene que dar un pantallazo de todo eso, cuando se ve contabilidad pública o cuando se ve contabilidades especiales. Para el caso de los contadores, que le dan más importancia al área contable, ¿sí? Y los administradores le dan más importancia, obviamente, a la administración, y van a haber más temas vinculados, obviamente, con la administración. Pero en fin, bueno, vamos, larguemos. Somos muy pocos, estamos en 72. 12:04, esperemos un minuto. Los otros días comenzamos a ver a los clásicos, autores clásicos en administración. Ahí vimos a Frederick Winston Taylor y a don Henry Fayol, ¿sí? Como los dos principales autores clásicos, o dentro de lo que llamamos el enfoque clásico de la administración, ¿sí? Estos dos autores ya sabemos que fueron los dos primeros que comenzaron a sistematizar los conocimientos de la administración por necesidades que había en el contexto, en el ambiente, lo que le pasaba a las empresas, ¿sí? Había una gran desorganización, había pérdidas por sobrantes de material scrap, mal uso del tiempo, mal uso de la mano de obra,
etcétera, etcétera. Todo eso fue el contexto imperante, más el desarrollo acelerado de las empresas. Ya recuerden que ahí estaban las primeras empresas grandes, los Rockefeller con Standard Oil, que era después fue la ESO, frigoríficos, Armour, Swift, empresas como también del acero, la Steel, no me acuerdo no sé cuánto. Había grandes oligopolios ya en ciertos sectores, en el petróleo, la industria del petróleo, el cobre, el aluminio, grandes entidades financieras, bancarias, a nivel de frigoríficos, empresas como Westinghouse, que todavía existen, ¿no? Lo que hoy son productos durables. En fin, había un conglomerado de empresas que incluso más se fueron integrando verticalmente, es decir, fueron absorbiendo a sus proveedores, sí, la empresa fue absorbiendo hacia atrás, digamos hacia abajo, hacia atrás, a los proveedores y demás empresas vinculadas, y fueron armando, no digo monopolios, pero sí en gran medida oligopolios, ¿no? En mercados del sector manejados entre pocas empresas. Bueno, y todo eso fue ese crecimiento acelerado de las empresas y transformaciones en empresas más grandes, requerían algún tipo de mejora en la eficiencia o en la productividad de estas organizaciones. De ahí que tanto Taylor como Fayol, los dos se encargan, o como objetivo, mejor dicho, tienen el mejorar la productividad o la eficiencia de las organizaciones. Nada más que uno lo hace de una manera y el otro de otra. ¿Sí? Ya vamos a comparar el análisis entre Taylor y Fayol. Pero repasando a Taylor, ¿cuál fue el aporte de Taylor, básicamente? ¿Qué nos aportó Taylor? Recuerden que hay como dos épocas de Taylor que están digamos, descritas en dos trabajos. Uno fue la administración científica, era por 1903, y otra fue en 1911, la Organización Racional del Trabajo. ¿Sí? Fayol aparece unos años posteriores, a partir del 15, por ahí en adelante, pero Taylor lo que buscaba era eficiencia partiendo de el mejoramiento del sector operativo. Y el sector operativo son los que trabajan, los operarios. ¿Sí? Él decía, si mejoramos el nivel operativo, que era el operario en la fase de producción, la empresa en general va a mejorar y va a cambiar. El problema lo veían parcialmente, lo veían solamente desde el ángulo de la producción, el trabajo que realizaban los operarios. ¿Sí? De ahí que un análisis, digamos, de abajo hacia arriba, mejoro el nivel operativo, que son los operarios, teóricamente la organización va a ser más eficiente en su conjunto. Mientras que en términos generales podríamos decir nosotros que Fayol hace un análisis inverso. Comienza con un análisis de arriba hacia abajo, definiendo la estructura, las principales funciones, las tareas, las funciones de la empresa, las funciones administrativas que ya conocemos, que es una forma de definir a la administración, el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir, coordinar, decía Fayol, dirigir y controlar. Todo lo que está vinculado con la estructura, la división del trabajo, las tareas, pero siempre comenzando de arriba hacia abajo. Y después él desarrolló los principios de la organización formal, conocido como los 14 principios de Fayol, que son los que comenzamos a analizar la clase pasada. Habíamos analizado como principio que era la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés particular por el general, la remuneración del personal, y creo que nos quedamos en la centralización. ¿Sí? ¿Qué es la centralización para Fayol?
El caso típico es cuando las decisiones o los problemas o situaciones a resolver son resueltos por la cabeza de la empresa. Centralizo las decisiones en el nivel superior de la empresa. Todo lo deciden arriba, toda centralizada la administración de la empresa. Y la descentralización es todo lo contrario. Distribuyo, delego esa autoridad y responsabilidad a lo largo de la estructura que tenga la empresa, la estructura organizacional que tenga la empresa, ¿sí? En las distintas áreas y en distintos niveles. Pero lo que planteó Fayol era la centralización, ¿sí? Por otra parte, vemos el principio de jerarquía. ¿Qué es el principio de jerarquía? Toda organización tiene distintos niveles, distintos jefes, desde la autoridad superior a los agentes inferiores. Desde la autoridad superior, el CEO, el gerente, el número 1, al operario o al empleado administrativo, ¿sí? Siempre hay una autoridad superior o llega a la misma siguiendo una vía jerárquica, de abajo hacia arriba. El operario puede llegar al presidente de la empresa de abajo hacia arriba. Y inversamente, la jerarquía nos dice que el gerente, el número 1, llega al último empleado de arriba hacia abajo. Entonces la jerarquía es un principio para Fayol. El orden, el viejo dicho que nos dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ordenar, sobre todo en estos momentos era el orden administrativo, y para Taylor sería ordenar el puesto de trabajo, que estén guardados los papeles en las carpetas que correspondan, archivarlos como corresponde, las piezas guardarlas en el stock donde correspondan, inventarios, las herramientas ubicadas donde tienen que estar, el material o el scrap, el sobrante material, habrá que juntarlo y tirarlo y depositarlo en algún lado. El orden es como un principio general, es un principio formal, generalmente aceptado por cualquier organización hoy en día. No me acuerdo, él lo planteó en aquel momento porque se veían obviamente bastante desorganización. El principio de equidad, ¿en qué consiste? ¿Qué es la equidad? Sería la igualdad, ¿no, profe? Y sería equidad, de igualdad o equilibrio. Fayol decía que era el resultado de la combinación de la benevolencia con la justicia, ¿sí? Y esto normalmente se hace realizando convenios previamente, ¿sí? La equidad. Hacemos un convenio, hacemos un acuerdo y tratamos a todos por igual, ¿sí? De ahí que habla de la combinación de la benevolencia con la justicia, ¿está? Acá nos dicen en el apunte, para que el personal sea estimulado en el sentido de emplear en el ejercicio de sus funciones toda la buena voluntad y el sacrificio de que es capaz, hay que tratarlo con benevolencia. La equidad es el resultado de la combinación de benevolencia con la justicia. Claro. ¿Qué ejemplo podríamos dar? Tratarlo con benevolencia. Yo no tengo por qué gritarle a la gente, por qué insultarlo, por qué maltratarlo. Por más que sea mi empleado, dependa de mí su sueldo. ¿Sí? Es decir, tenemos que tratar a las personas como seres humanos. Ahí habla de la equidad. Y en esto hay un convenio y un contrato social que nos dice eso. ¿Sí? La estabilidad del personal. Todos sabemos que cualquier persona que entre en un trabajo necesita un tiempo para aprenderlo, ayornarse, tendrá que consultar para mejorar, digamos, su trabajo. Pero hay que darle un tiempo para que el trabajador consigue o alcance su máximo potencial. Pero para eso hay que tenerlo un tiempo trabajando en la empresa y darle un cierto tipo de estabilidad que a su vez le asegura seguridad personal, porque hay necesidades, entre ellas necesidades, digamos, no solo fisiológicas, sino necesidades de seguridad, tener un trabajo en forma segura, ¿no es cierto? Y eso lo vemos hoy a diario, la escasez que esto genera, ¿no? O que se genera.
Otro es la iniciativa, un principio general. Para Fayol también era la iniciativa, la posibilidad de proponer, de dar, digamos, el puntapié inicial, de estimular, de generar iniciativa en los trabajadores. La iniciativa no tiene que tener solamente el dueño o el gerente. Él piensa y los demás ejecutan. El gerente, el dueño piensa y los demás ejecutan. Ese ya es un viejo dicho que hoy por hoy cada vez tiene menos valor, ¿sí? Hoy recurrimos hasta conceptos, hace par de décadas, ya concurrimos a la iniciativa personal de los trabajadores, lo que le llamaron algunos el emprendedorismo interno, no solamente emprender un negocio, podemos emprender un negocio, una nueva empresa, un nuevo proyecto, sino también lo podemos hacer a eso dentro de la empresa. Entonces, pedimos a los trabajadores, normalmente se les pide iniciativa. No esperen que aparezca el problema para intentar solucionarlo o preguntar cómo hacemos para solucionarlo. Si están previendo ustedes que se viene un problema, tomen la iniciativa de plantearlo, por lo menos, ¿sí? Bueno, eso se requiere, ¿no es cierto?, a cualquier empleado, hoy y siempre. Acá estamos hablando por el 1915, ¿sí? Otro principio general para Fayol es la unión de personal. El viejo dicho que la unión hace la fuerza. La armonía y la unión del personal en una empresa constituye una gran fuerza para ella. Es indispensable realizar los esfuerzos tendientes a establecerlo. ¿Por qué la unión del personal? Acá se está queriendo decir el trabajo grupal, el trabajo en equipo. Los esfuerzos individuales sirven, pero sirve mucho más el esfuerzo grupal. Hoy por hoy sabemos que es más sinérgico de acuerdo al enfoque sistémico, ¿no? La teoría de sistemas. Es mucho más sinérgico. El esfuerzo de dos personas, por ejemplo, trabajando paralelamente, aisladamente, va a ser menor que si a esas dos personas las ponemos a trabajar en conjunto. Van a rendir mucho más. No hablaba Fayol de la teoría del sistema ni el enfoque del sistema porque no se lo conocía, pero en el fondo nos está diciendo la unión del personal, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué lo podemos criticar a Fayol? Todo lo que hizo Fayol fue bueno, lo mismo que a Taylor, ¿no? Tanto Taylor como Fayol analizaron una parte de la organización, un tema vinculado con la organización. Ninguno analizó la organización como un todo, la organización como un conjunto, ninguno de los dos. Fueron a analizar partes, uno estructura, principios, funciones, Fayol, y Taylor básicamente la racionalización del trabajo y la administración científica, ¿sí? Pero fue parcial, el análisis no fue de la organización en general como un todo. No obstante, hoy lo conocemos a Taylor básicamente, también lo podemos sumar a Fayol, como los precursores de la administración o el padre de la administración moderna, a Taylor, ¿sí? Porque fueron los primeros en interesarse y tratar de estudiar y sistematizar algunos problemas que veían en las organizaciones. Si bien fue un análisis incompleto, porque no vieron toda la organización en conjunto, no analizan, fíjense ustedes, la organización informal. En esa época ni se hablaba de la organización informal. Era simplemente el análisis de la organización formal. No hablaban de la organización y su relación con el medio ambiente, con el entorno. Consideraban a la organización como un sistema cerrado. El concepto de sistema abierto, sistema social abierto, viene después a partir de la década del 60, fundamentalmente, aunque la teoría del sistema es de fines de los años 40, por el 47, pero se lo aplicó y se lo dio a conocer en la administración allá por los años 60 en adelante. Ahora bien, estos son, digamos, quizás las principales críticas, ¿no? Otra que se le puede hacer también a Taylor, creo que lo habíamos mencionado, era considerar al hombre bajo el concepto del hombre económico. Lo único que lo motiva es el dinero. Sabemos hoy que no solamente las personas
a los trabajadores o funcionarios incluso de empresas, los moviliza solamente el dinero. Si bien a todos les gusta, a todos nos gusta, a todos nos hace cada vez más falta, cada vez se consigue menos plata, ¿sí? La inflación no la come aparte. Hay otros incentivos, y ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, el caso de la teoría de relaciones humanas con Elton Mayo. ¿Sí? ¿Qué más podemos cuestionar o criticar tanto a Taylor como a Fayol? La base científica de los trabajos de Taylor ha sido realmente un avance científico para la administración. Taylor hablaba de la administración científica por el hecho de seleccionar al personal científicamente, con herramientas y técnicas, teniendo en cuenta las habilidades, las aptitudes, lo cual es muy correcto. Nunca se había realizado de esa manera, ¿sí? El estudio de tiempos y movimiento es realmente un análisis científico de los procesos de fabricación, y sí y no. Por ahí lo cuestionan un poco. Lo cuestionan porque él hizo un trabajo en una empresa y no utilizó o no hizo otras investigaciones experimentales para poder contrastar lo que él supuestamente estaba declamando, ¿sí? Pero tanto Taylor como Fayol, o las herramientas que ellos han planteado, tanto Taylor como Fayol, al día de hoy en gran parte se siguen utilizando. El concepto de la administración como ciencia, la división y especialización del trabajo, el énfasis en la eficiencia a través del estudio de métodos y tiempos, el control por excepción. No controlemos todas las piezas que se fabrican una por una, decía Taylor, sino que hagamos un control, cada tantas piezas controlamos uno, ¿sí? No hace falta controlar pieza por pieza, más. Hoy el control se lo hace estadísticamente. Cada 200 piezas, supongamos 100 piezas, se saca uno y se observa la calidad. Se la hace por muestreo. ¿Sí? El principio de delegación también fue un aporte de Taylor. La delegación de las tareas hacia el trabajador a través de la división del trabajo. Hay una herramienta descrita por Taylor, que hasta el día de hoy sí funciona, es la supervisión funcional. A ver qué es esto de la supervisión funcional. Supónganse ustedes que trabajan en un área administrativa, contable, financiera de una fábrica, una empresa mediana o grande. Uno de los temas que seguramente se va a encargar el área financiera va a ser la elaboración y control presupuestario. Entonces habrá empleados o contadores dentro de esa función, seguramente, que van a ser los responsables de armar el presupuesto y de controlarlo, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? El presupuesto no es solamente para el área financiera, se hace un presupuesto integral de toda la empresa. El presupuesto del área de comercialización, del área de finanzas, de recursos humanos y el mismo presupuesto de finanzas. Presupuesto de sueldos y cargas sociales por cada una de las funciones. Habrá presupuestos de compras, presupuestos de inversiones, presupuestos financieros, en fin. Estos presupuestos los hacen las distintas áreas. Lo que sí se encarga, el que se encarga de fijar cuáles van a ser las condiciones o las premisas a tener en cuenta, los valores a tener en cuenta para elaborar el presupuesto, lo va a definir la gente que maneja presupuestos, que trabaja en el área de finanzas. Pero eso no significa que lo va a hacer al presupuesto de comercialización el área financiera. El gerente del área comercial tendrá que hacer el presupuesto de su área, de sueldos que le hagan falta, de cargas sociales que le hagan falta, de promoción, de publicidad, de movilidad, de todos los recursos que le hagan falta. ¿Quién lo va a presupuestar? El gerente comercial. Ahora bien, por su función de especialista o de staff,
el que más conoce en materia presupuestaria, es el personal que está en el área financiera. Entonces, esta gente que está en el área financiera, en presupuesto, tiene una autoridad funcional, por la función que desempeña, sobre otras áreas. Dicho de otra manera, puede venir el encargado del presupuesto, que puede ser el contador X, que tiene un cargo, una categoría inferior al gerente comercial de la empresa, y decirle, mire señor gerente, usted acá se equivocó, tendría que haber considerado y tomado estos datos o estas variables. Por su función tiene esa autoridad, pero no tiene autoridad sobre la línea. ¿Qué es la autoridad de línea? La autoridad que tiene el gerente comercial sobre el subgerente, o sobre los jefes de ventas, o supervisores de ventas o vendedores. Esa es la línea de mayor a menor. El gerente general tiene una autoridad de línea hacia abajo, sean subgerentes, sean jefes, sean supervisores o sean vendedores. Esa es la línea. Pero por la función, finanzas, en materia presupuestaria, tienen autoridad funcional para ese tema, para orientar a todas las funciones de la empresa, sea el área comercialización, como sea el área de recursos humanos o producción. ¿Se entiende lo que digo? Y eso es la supervisión funcional que nació como concepto a través de Taylor. Pasa, a ver si damos otro ejemplo. La supervisión funcional en un área productiva. Hace falta tener en una planta de fabricación, puede estar dividida en 3, 4, 5 etapas, según los procesos. Hay distintos procesos que terminan elaborando un producto. Hace falta tener un responsable de mantenimiento en cada una de estas etapas del proceso de fabricación. Seguramente, no sé, a lo mejor ni se justifica. Pero sí hay un encargado de mantenimiento y un área de mantenimiento dentro de la planta, dentro de la fábrica. Entonces, cualquier problema que tenga la maquinaria, la instalación, la tecnología, el área de mantenimiento va a asistir al puesto de trabajo o al área donde participa o trabaja ese operario y le hará el mantenimiento y le hará la orientación y lo capacitará cómo tiene que manejar la máquina para que no se le rompa. Sin embargo, no lo puede ni suspender ni retar, nada, no es su jefe inmediato superior. El de mantenimiento, por su especialidad, que sabe de mantenimiento, tiene una autoridad funcional, porque está en el área, la función de él es mantenimiento, sobre todos los sectores productivos. Pero él no es quien para retar o autorizar nada a un operario, que es el que maneja la máquina. ¿Se entiende? Interviene por su función a resolver un problema. Es autoridad funcional. Hace esto o aquello para mantener la máquina. Si no hace esto, se va a romper. Ponerle aceite cada tanto tiempo. Si no, la máquina no trabaja bien. Es autoridad funcional que le puede decir al operario. Pero el operario depende de un capataz. Y el capataz depende de un supervisor, yendo hacia arriba. Y el supervisor depende del jefe, del gerente de producción. Y el gerente de producción del gerente de la planta. ¿Se entiende lo que es la supervisión funcional? Parece que no. Otro ejemplo. Sí, profe, al menos yo entendí. ¿Sí? El caso de recursos humanos también es un caso típico. Todos sabemos que hay una función de recursos humanos que se encarga, entre otras cosas, de la selección, contratación, adiestramiento, capacitación del personal. Se encarga de la administración de remuneraciones y salarios. Se encarga de la evaluación del desempeño del personal. Se encarga también de las relaciones con los sindicatos, de las relaciones laborales. Sin embargo, cuando un área, producción, comercialización o finanzas, hablo de una empresa mediana que tenga las 4 funciones típicas, ¿no? Necesita personal, que me hace falta que contratar dos operarios y un capataz con determinado perfil.
uno para manejar una moladora, otro para manejar una máquina matricera, y me hace falta un capataz que supervise el área de mantenimiento. Son 3 puestos de trabajo distintos. ¿Quién se va a encargar de seleccionar, de buscar ese personal? El área de recursos humanos. Pero el área de recursos humanos tiene la autoridad funcional sobre todas las áreas de la empresa y le va a decir, por ejemplo, señor gerente, denme el perfil del puesto de trabajo que le hace falta. Cuando digo el perfil es qué tipo de aptitudes tiene que tener la gente que es necesario contratar, y tiene que ser una persona que sepa por lo menos sumar y restar, porque acá hay que, las operaciones que tiene que hacer las tiene que registrar. Tiene que andar bien de salud física. ¿Por qué? Porque tiene que estar parado casi 8 horas de trabajo. Tiene que tener, digamos, salud mental buena. ¿Por qué? Porque si no sigue el ritmo de la máquina matricera, puede dejar la mano adentro de la máquina. Entonces, le va a dar el perfil, que son las aptitudes que tiene que tener el candidato, el trabajador a contratar, y también, si tiene necesario ciertas habilidades, también se lo va a pedir. Y qué conocimientos técnicos debería tener como mínimo. La edad, si es necesaria, el título, si es necesario, con todas esas especificaciones del puesto de trabajo que hay que ocupar, se lo van a dar a personal y personal se encargará de buscar algún candidato interno dentro de la empresa para promoverlo de cargo y de puesto de trabajo, y después buscará a la persona que quede, el área o el cargo que quede vacante, pero ahí la autoridad funcional es el área de personal, sobre cualquier área o función de la empresa. ¿Me explico? No obstante, sabemos que sea el supervisor, depende en la línea de una autoridad de línea, el supervisor dependerá del jefe de producción hacia arriba, y el operario dependerá hacia arriba del capataz, y así seguimos subiendo. Es decir, que en cualquier estructura organizacional, de cualquier tipo de organizaciones, existe esta supervisión funcional. Es decir, que se cruza la autoridad funcional de un área con respecto a todas las áreas, porque el área de comercialización puede tener autoridad funcional sobre ciertos temas de otras áreas y viceversa. Producción, tener también autoridad funcional sobre otras áreas. Finanzas, lo mismo. Recursos humanos también. ¿Me explico? Ese concepto de autoridad funcional lo vio Taylor a nivel de áreas productivas, sectores productivos, y lo que hizo fue detallar qué es para él la supervisión funcional, y eso hasta el día de hoy, obviamente que se aplica, es parte de la realidad. ¿Sí? Recordemos que el caso de Taylor, ahí teníamos 2 momentos. Por el 2001, lo que fue sus ideas sobre la administración científica, y 2011, la racionalización del trabajo. Ahora, esto se conoció en Estados Unidos por esos años. ¿Cuándo lo conocimos en español acá en la Argentina? Aparecieron los primeros libros en la editorial El Ateneo, que estaba en Buenos Aires, todavía existe la editorial El Ateneo, creo que no se ha fundido, y aparecieron por primera vez en el año 1944 uno de los libros de Taylor traducido, y otro en 1945. Habló del, fíjense en ustedes, ¿no? 1903 y 1911. Demoró más de 40 años en llegar a la República Argentina. Hoy, un aporte que puede hacer un académico de la Universidad de Harvard o la Universidad de Montreal de Canadá, y puede llegar en el mismo día a través de Internet. Más, ni siquiera venían en avión, venían en barco. El desarrollo de la aviación comercial se desarrolló, por ejemplo, con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Es decir, que venían, los machetes venían en barco, demoraban 15, 20 días en llegar a la Argentina. Fíjense cómo se han ido cortando los tiempos con el desarrollo del transporte y las comunicaciones.
¿sí? Por eso es que es muy fácil hoy leer el diario del lunes una vez que ya pasó, ¿no es cierto? Hoy lo contamos nosotros, pero en aquella época, más, ni Taylor ni Fayol se conocían. Trabajaban paralelamente en algunos aspectos, pero incluso hasta tenían ideas contrapuestas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de Taylor y Fayol? Más que decir de Taylor y Fayol, lo que yo quisiera rescatar son conceptos de don Peter Drucker, que es un autor que me gusta mucho, uno de los grandes gurúes de la administración del siglo pasado. Él lo rescata tanto a Taylor y posteriormente a Mary Parker Follett, que no la vemos en muchos libros a esta mujer, pero sobre todo a Taylor lo reivindica por varios motivos. Creo que están, ¿no es cierto?, acá en el apunte que ustedes tienen. ¿Y qué nos dice Peter Drucker con respecto a Taylor? Él no consideró al trabajo como un hecho dado, el trabajo, la tarea de un operario. Lo que hizo fue analizarlo, estudiarlo, lo examinó a fondo. ¿A través de qué? A través de los principios, principios que fueron desarrollados por él y demás, pero fundamentalmente en su libro Administración de Talleres y en la racionalización, la organización racional del trabajo, el estudio de métodos y tiempos para analizar los procesos de producción, si había alguna posibilidad de reducir tiempos o reducir materiales u ordenar la línea de producción, de montaje. Así que lo examinó y lo estudió a fondo. Fue el primero en hacerlo esto, ¿sí? Por un lado. Otra cuestión que se lo critica mucho a Taylor por el tema o por el lado de la consideración del hombre como si fuera un hombre económico, el homus económico le llaman. Hoy sabemos que el hombre es un ser social más que económico, ¿sí? Pero en aquella época, donde el trabajo era de 12, 14 horas, no había sábados y domingos, las condiciones ambientales en el trabajo eran pésimas, en el sentido que la iluminación era escasa, las paredes eran negras o grises, 2 ventanitas allá en un rincón cerca del techo, muy poca iluminación natural, fuera que las condiciones eran bastante pésimas, ¿sí? La protección y seguridad del trabajador era bastante escasa, había muchos accidentes y muchas enfermedades del trabajo, por el mismo trabajo generaban, ¿no es cierto?, enfermedades laborales. El trabajo excesivo. Entonces, en eso Taylor hizo grandes avances. Él rompe la ley de hierro de los salarios eran bajos, eran salarios mínimos. Rompe la ley, digamos, del salario, que lo habían planteado los economistas cuando plantearon el tema casualmente de los costos, en el sentido que, ¿por qué hablamos de la rotura de esa ley del trabajo? Porque él decía, el trabajador que sea más eficiente, más productivo, debería cobrar más. No un salario fijo para todos los trabajadores, independientemente del nivel de producción o rendimiento que tengan. Hay que darle un premio a la producción. Taylor nunca dijo al trabajador hay que pagarle menos, hay que explotarlo. No, el trabajador debe cobrar más y tener mejores condiciones de trabajo. Lo que sí es cierto que si el trabajo de producción se hacía más eficiente, la empresa también iba a ganar más. Entonces el premio a la producción rompe con esto de los salarios, porque las ideas imperantes en aquella época, o la ley de hierro de los salarios de aquella época, tanto los clásicos, inclusive a Karl Marx, ¿sí?, que condenaban que dice que las empresas condenaban a los trabajadores a la inseguridad económica y a resignarse a la miseria.
El amigo Taylor lo que casualmente no quería que la gente viva mal, él quería que ganen más, que vivan mejor, darle mejores condiciones y mejorar la salud y el ambiente laboral. ¿Sí? Sí es cierto que no consideró otro objetivo fuera del económico del trabajador, es cierto, lo cual después generó que otras escuelas se dediquen a analizar el tema de la motivación del personal, por ejemplo, ¿sí? Y otra cuestión de la reivindicación a Taylor es que fue el padre, fue el primero que se encargó en estudiar algunos aspectos de la administración, por más incompleto que fue su análisis, ¿sí? Y de ahí que algunos dicen que la moda de la administración nace a partir de estos años con Taylor, ¿sí? O el boom administrativo, dice Peter Drucker. ¿Estamos? Y sin ir más lejos, tan es, para mí, tan es de utilidad el aporte de Taylor que el desarrollo máximo, digamos, o elevado a la enésima expresión de Taylor, son los robots, entre otros, ¿no? Pero los robots es un ejemplo de la racionalización del trabajo y la búsqueda de la eficiencia. Y ahí no consideramos la mayor retribución por productividad de los salarios, nada. ¿Sí? Las máquinas no generan problemas humanos. ¿Está? Como dice un viejo dicho, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ¿no? El perro supuestamente más leal y amigo del hombre que entre los propios seres humanos, ¿no? Y los robots nos vamos a la otra punta, el otro extremo. No hay personas, no hay problemas humanos, la máquina hace todo. Ahora, si bien desde el punto de vista industrial, el desarrollo de la tecnología, el trabajo del conocimiento, el trabajo intelectual, cada vez se viene desarrollando más, no es menos importante destacar que eso también genera desempleo, lo cual trae desestabilización social, lo cual después requiere también que el Estado se haga cargo de ciertas necesidades que tiene la sociedad, y el Estado, por otra parte, no tiene los medios o recursos, son siempre insuficientes para atender todas las necesidades de la población. Sin ir más lejos, veamos el ejemplo de la República Argentina, ¿sí? Esa concepción o esa ola del estado de bienestar que todo lo puede, que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, esa concepción, y hoy por hoy está haciendo agua, está llegando a su fin. Pero no es menos cierto que la gente, a través de esta globalización, que no la inventamos nosotros, y que me guste o no me guste, la globalización está y existe, y tenemos que trabajar dentro de la globalización, si no tendemos a desaparecer como empresa, como país, como persona. ¿Tá? Me guste o no me guste, estamos en la globalización. Si no, todo el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, internet, wifi y demás, ¿no lo usaríamos? ¿Lo dejaríamos de usar? No. Pero eso significa que hay otros que al tener ese nuevo servicio van a dejar de trabajar. Ya el correo manda menos cartas, ¿sí? Se sacan menos fotos, la casa que saca fotos ya no sacan más fotos, y así se han reemplazado toda una serie de productos y servicios con el desarrollo tecnológico. Y queda gente desempleada, queda gente afuera. Si le sumamos que hay un crecimiento vegetativo, que todos los años entran al mercado laboral una cantidad X de gente, más aún. Entonces el problema del desempleo es un tema muy difícil de solucionar. ¿Tá? De ahí que, entre otras cosas, aparecen algunas entidades tratando de ayudar a la sociedad, como son estas entidades no gubernamentales, ONG, como las asociaciones civiles y fundaciones. ¿Sí? Pero bueno, la globalización está, las empresas buscan eficiencia, los robots van a seguir existiendo, y las que no tienen robots van a ser más ineficientes y tendrán costos más altos o ganarán menos plata. Pero está, y no podemos negarlo. ¿Sí? Si no, no vamos a poder competir. Vivimos en un mundo complejo
¿no es cierto?, altamente competitivo, incierto, difícil, ¿no es cierto?, de prever. Pues eso es parte del contexto en el que vivimos nosotros y obviamente las organizaciones. ¿Está? Pero por eso, Taylor no es tan malo como lo critican las otras escuelas que vienen a posteriori, e incluso más. ¿Por qué razón aparece, por ejemplo, acá estamos hablando desde fines del siglo XIX, aparece Taylor con sus aportes, Fayol, estamos hablando de 1920, 1925, Taylor Fayol, ¿sí? ¿Por qué aparece a continuación lo que llamamos hoy la escuela o el enfoque de las relaciones humanas? Este enfoque nace como contrapartida a gran parte de las críticas que se le hizo a Taylor. El no considerar al hombre como debería considerarse, dado que en el caso de don Elton Mayo era un psicólogo australiano que trabajaba en el departamento de sociología, valga la redundancia, ¿no? No redundancia, valga el ejemplo. Siendo psicólogo, trabajaba en un departamento de sociología en la Universidad de Harvard, que ya era una universidad muy prestigiosa por aquellos años, y desarrolla sus análisis, ¿sí?, a través de distintos estudios entre los años 27 y 32 por ahí, aunque él comienza en 1924, si no me falla la memoria, a pensar en el tema de las relaciones humanas dentro de la universidad. Pero básicamente lo motivó la deshumanización del trabajo no contemplado por la teoría o el enfoque clásico. Y trató de darle, digamos, la socialización del trabajo a través del estudio del desempeño de los trabajadores, considerando algunos aspectos motivacionales, algunos aspectos de liderazgo, el trabajo grupal, ¿sí?, el trabajo del liderazgo. Y bueno, ha hecho algunos aportes que dieron el puntapié para que posteriormente la teoría, por ejemplo, toda una serie de aportes de la teoría de los conductistas por los psicólogos y los sociólogos organizacionales, lo continúen posteriormente en materia de motivación, en materia de conflictos, en materia de liderazgo, comunicaciones, etcétera. Caso desarrollado posteriormente por la teoría del comportamiento. Pero Elton Mayo comienza con algunos de esos análisis, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? En el contexto vale la pena hacer también un comentario. ¿Qué pasaba por esos años? Vean ustedes que termina la Primera Guerra Mundial, fue del 14 al 17, aparece la Revolución Rusa en el 17, hay toda una serie de ideas del comunismo, del socialismo, que se trasladan primero a Europa y después a Estados Unidos. Toda esta consideración del hombre económico, el trabajador, la explotación de los obreros, etcétera, etcétera, da inicio a la generación de nuevos sindicatos. Empiezan los sindicatos a proteger, a defender los derechos de los trabajadores, ¿sí?, cosa que no les hizo ningún favor a las empresas ni a los gobiernos, ¿sí? Eso imperaba en el ambiente, las ideas socialistas, las ideas de generación de nuevos sindicatos comienzan a hacerse fuertes. Las comunicaciones a través del peronismo, había mucha difusión de ello. Entonces Elton Mayo, creo que eso le sirvió a él para empezar a pensar, che, ¿cómo podemos disminuir este problema? Negociemos, dicho de otra manera, ¿no? No nos vayamos a los dos extremos. Taylor es malo, los sindicatos tienen razón y el socialismo es bueno. Ninguna de las dos cosas, llevado a los extremos, es 100% correcto. Por decir de alguna manera y sintetizando mucho la realidad, un punto intermedio o de negociación sería
che, pensemos en las personas que trabajan, pensemos más en ellos. Creo que esa ha sido un poco la base del pensamiento del amigo, yo digo amigo, como si fuera amigo, Elton Mayo, ¿sí? También tenemos que pensar que por el año 1905 se reconoce a la psicología como ciencia, pero empieza la psicología como ciencia analizando las personas y con el tiempo se va desarrollando la psicología organizacional y y posteriormente también, por esos años, la sociología de las organizaciones. No es lo mismo estudiar cómo se mueven los grupos en la sociedad de cómo se movilizan los grupos dentro de una organización. No es lo mismo. Analizar la conducta personal, voy a un psicólogo, no es lo mismo que analizar la conducta de toda una organización o de un grupo de trabajo determinado. Los aportes de estas ciencias, psicología primero y sociología, que se dan prácticamente al mismo tiempo, influyeron mucho en el desarrollo de este enfoque de las relaciones humanas, ¿sí? Y entre ellos, bueno, mencionan, creo ahí el libro, el trabajo de Tidd y de Mary Parker Follier, que estudian la psicología del operario, viendo al hombre como un poseedor de ambiciones y temores que afectan su actitud en el trabajo, desde el punto de vista de la psicología. Y en el caso de la sociología, Chester Barnard, que analiza la necesidad de la cooperación y desarrollo sobre la base de la existencia de grupos sociales. Esto es un aporte muy importante al enfoque de la escuela de las relaciones humanas, que toma estos trabajos, Elton Mayo, que ya se conocían entre ellos en la época, y trata de hacer su propio aporte. ¿Está? Recordemos también que dentro del entorno, allá por el año 1929, se produce la gran crisis la conocemos como los años 30, pero en realidad comenzó en el 29. Esa gran depresión económica llevó a muchas empresas y bancos a la quiebra, aumentó y generó un desempleo tremendo. Ahí aparecen las ideas que ustedes deben haber ya escuchado del economista Keynes, que Keynes planteaba que una forma de recuperar la economía del país en épocas de crisis era que el Estado gaste más, que aumente el gasto público para que la gente consuma más. Y al consumir más la gente, iban a comprar más productos y eso significaba generar más empleo y mejorar la situación de las empresas, ¿sí? Eso en los años 30. Ese concepto de Keynes, por ejemplo, creo que todavía lo usamos hoy en el gobierno actual, ¿no? Pero bueno, eso fue por una época, no es que Keynes dijo, che, usemos esto por secular seculorum todo el tiempo, como una teoría comprobada, no. Eso fue una salida temporal que propuso Keynes, ¿sí? Pero volviendo a las relaciones humanas, consideremos este aporte de la psicología y la sociología, donde la motivación de los trabajadores por parte de Mary Parker Follier y la sociología del trabajo, viendo cómo responden y actúan los grupos, ha hecho que este enfoque comience a nacer. Pero no olvidemos que también nace como contraposición al enfoque tayloriano, ¿sí? ¿Qué más ocurre por estos años? Desde el punto de vista político, el mundo está cambiando. Entre los años 20 hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial, se van reemplazando las monarquías existentes en distintos países, ¿no es cierto?, por organizaciones políticas mucho más democráticas, ¿sí? Y al hablar de democracia, en general, todos exigimos mayor participación, seamos empleados, seamos gerentes, trabajadores o ciudadanos comunes. Todos exigimos mayor grado de participación, ¿tá? Y no seguir cumpliendo, como dicen, un estado pasivo, un rol pasivo, que se veía en las etapas anteriores. En la de Taylor el rol era muy pasivo. A partir de los 20 al 40, con el inicio de las democracias, el rol empieza a ser mucho más activo para que la gente
en general querían participar. Y a los trabajadores también se le prende esa chispita, ¿no? De la participación. Aparecen por esos años algunas legislaciones nuevas en materia de legislación laboral y seguridad social. Ya algunos países ya tenían sus propios sistemas jubilatorios para los trabajadores, ya tenían negociaciones salariales, lo que llamamos hoy las paritarias entre distintos sectores, la regulación de las jornadas, las horas del trabajo, el trabajo de menores, el trabajo de las mujeres, en fin, va apareciendo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, la regulación de este tipo de situaciones. No lo descubrimos nosotros en Argentina a partir de los 40, como se dice, sino que copiamos en Argentina en general lo que ya se había desarrollado en otros países, ¿sí? ¿Qué más podemos decir como antecedente? Acá se incluye en el estudio de las relaciones humanas dos grandes variables, la conducta y el comportamiento de las personas sobre la realidad laboral, o en la realidad laboral, mejor dicho, ¿sí? ¿Qué pasaba desde el punto de vista económico? Se sigue buscando la eficiencia y la eficacia con los resultados, a través de mejorar la productividad, los máximos rendimientos, los menores costos. Eso no se pierde. Hasta el día de hoy seguimos pretendiendo lo mismo, ¿sí? Ahora, se da también en el contexto un rechazo del autoritarismo de los sistemas de incentivos. ¿Por qué? Por parte de los trabajadores. Los sindicatos se opusieron a ese incremento por la productividad del trabajador o el premio a la producción. Los sindicatos no estaban de acuerdo con ese mecanismo. Entrando a la Escuela de Relaciones Humanas, el fundador fue Elton Mayo, decíamos en el año 1927, hace sus principales estudios en una empresa de electricidad que estaba situado en un barrio, digamos, en los límites de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Se lo conoció como la experiencia de Hawthorne, porque era la localidad donde estaba la empresa, era la Western Electric Company, ahí en Chicago. Y lo que hizo fue básicamente medir la influencia que tenían algunas situaciones en el trabajo, como la iluminación, que producía con respecto a la eficiencia del trabajo de los operarios. Estudió la productividad de los operarios, cambiando las condiciones del trabajo, y también a través del estudio de los accidentes del trabajo. ¿Cuáles eran las causas de los accidentes de trabajo? Entonces, estudia la eficiencia a través de la iluminación como ejemplo, pero también realiza estudios de productividad de la mano de obra y de los accidentes de trabajo. Esta experiencia, la experiencia de Hawthorne, es una experiencia, digamos, para contarles larga, está dividida en 4 etapas. Lo que importa no es que sepan cada etapa, sino que conozcan ustedes cuáles han sido las conclusiones, ¿sí? Hace un estudio en un grupo de mujeres, arma 2 grupos, un grupo de control y un grupo estándar de producción. Entonces decía, bueno, vamos a comparar entre los 2 grupos cuál era el nivel de productividad. Entonces decía, en 5 minutos vamos a bajar la intensidad de la luz. Le decía un grupo, al otro grupo no le decía nada. Y verificaba que la gente que le habían dicho vamos a bajar la intensidad de la luz, se preocupaba más por trabajar más rápido, porque sabía que después iba a tener menos luz. Por ejemplo, ¿sí? Después, otro caso, vio que la participación de los trabajadores en grupos generaban mucho mayor grado de eficiencia, porque los trabajadores estaban más conformes, más contentos, perteneciendo a un grupo de trabajo que trabajar en forma aislada frente a una máquina. Descubre ahí también la importancia que tenían los grupos informales,
por primera vez en Mayo, con unos grandes aportes, el descubrimiento de la informalidad en el trabajo, de los grupos informales dentro de la organización. Ve que en los grupos informales automáticamente aparecen ciertos líderes y nadie los designó como líder, menos la empresa. La empresa no le dijo, usted va a ser el líder de este grupo, de este equipo de trabajo. Los propios trabajadores elegían y escuchaban a un líder. Entonces, va sacando como conclusión, entre otras cosas, la importancia que tienen, por un lado, los grupos sociales, los grupos en el trabajo, que mejoran la eficiencia del trabajo grupal a través de la organización informal, descubre también los primeros pasos del liderazgo, no designado por la organización formal, sino por los propios miembros del grupo, el mejoramiento de las comunicaciones que se da entre el grupo, y obviamente todo esto hace que el trabajo, en definitiva, produzca más eficiencia y eficacia, ¿sí? También utilizó, por ejemplo, un programa de entrevistas que intenta averiguar qué le agradaba o qué le desagradaba, ¿no es cierto?, a los empleados dentro de sus condiciones de trabajo. Y fue haciendo distintos experimentos. Por ejemplo, no le gustaban a lo mejor los colores, después empiezan a aparecer en las fábricas, se deja el negro y blanco o el gris y blanco, se empiezan a utilizar otros colores, el verde y blanco, hasta la mitad de la pared la pintaban verde, fueron cambiando los colores, haciendo un poco más alegre los talleres, mayores, digamos, iluminación, mejores ventilaciones, atender el frío, el calor, ¿sí? Le fueron buscando o estudiando qué influencia tenía ello en el rendimiento de los trabajadores. También esto fue sirviendo, todas estas entrevistas que hacían al ingresar a la empresa, le preguntaban a los trabajadores en general, no solamente a los que ingresaban, perdón, a los que estaban trabajando. Ello también fue generando todas estas conclusiones que fue sacando, cuáles deberían ser las aptitudes y habilidades que deberían tener los jefes inmediatos. El caso de los supervisores que controlaban, en este caso, a operarias, eran mujeres las que estaban trabajando. Y por otra parte, fuera de los grupos sociales, el tema del liderazgo que recién les mencionaba, aparecen ciertas normas de conducta generadas por el propio grupo. Es decir, que las normas o las reglas de juego no las imponía la empresa, el propio grupo las regulaba. ¿Pero qué es un grupo? Es un conjunto de personas que tienen un objetivo en común, en donde cada uno participa aportando sus ideas, su colaboración, su trabajo. Y entre ellos mismos, así como eligen sus propias reglas, eligen a sus propias autoridades o jefes. Es muy común ver hoy en cualquier organización que, sin embargo, nadie lo designa una persona como líder de grupo o de equipo, pero los mismos trabajadores reconocen a alguien por su antigüedad, por su experiencia, por sus habilidades para negociar, etcétera, etcétera, a determinadas personas. Che, anda vos, fulanito. Es como la voz cantante del grupo. Y alguien se lanzó y sin embargo nadie le dice que no. La gente lo va reconociendo en forma directa o indirecta a que alguien sea el líder de ese grupo de trabajo. Bueno, y esto aparece por estos años, entre el 27 y el 32, con los estudios que realiza el Mayo. ¿Qué buscaba en definitiva? Que era el objetivo fundamental de Mayo. Alcanzar la armonía dentro de la empresa a partir de vincular la productividad con el estado de ánimo de los trabajadores, ni más ni menos. El análisis de las relaciones personales dentro del grupo y de las relaciones personales entre grupos entre sí. Y buscaba a su vez diferentes maneras de dirigir al personal. Buscaba mejores métodos para conseguir una élite administrativa y conservar un buen estado de ánimo entre los obreros.
planteaba que el país que primero pudiera resolver este problema se adelantaría ¿a qué? Se adelantaría a los demás, obviamente, con respecto a la carrera de estabilidad, de seguridad y de progreso. Esto recién lo conocemos nosotros ya por mayo, esto en mayo ya por el año 1959. Y ahora estamos comenzando con él entre el año 1927, medio ya como jubilándose. A partir de esta experiencia de Hawthorne aparece el concepto el concepto del hombre social, y eso lo estudia bien Elton Mayo, ¿sí? Entonces él ve que el hombre es un ser social, y él no habló en ningún momento de la productividad del trabajo a través de un premio o un incentivo laboral. Él ve que realmente el hombre, al ser un ser social, trabaja, se esfuerza más que por él, por el grupo, por el pertenecer a un grupo, ¿sí? Niega, obviamente, rotundamente el concepto del hombre económico tradicional que tenía Taylor. Resalta las vinculaciones que se dan entre la patronal y los trabajadores, ¿sí? También verifica que la formación y los procesos de grupo pueden ser dirigidos a través de algún estilo de liderazgo y comunicación. Acá comienzan los primeros estudios a desarrollar el concepto de liderazgo, ¿sí? Recuerden cuando decíamos que era autoridad y que era liderazgo, no era lo mismo, ¿sí? ¿Recuerdan que era la autoridad? La autoridad, el poder, el ser gerente o ser líder. No es lo mismo la autoridad y el poder, ni tampoco es lo mismo decir gerente que líder. Eso sí tienen que tenerlo claro como concepto. Recuerden que la autoridad es la delegación que a mí me da un superior. A mí me pueden nombrar el dueño de la empresa, usted va a ser el gerente administrativo. Y como gerente administrativo puedo tener 5 empleados a mi cargo. Tengo la autoridad para conducir 5 empleados de las distintas tareas que hacen falta en el área administrativa. Pero eso no quiere decir que tenga el poder. El poder, en definitiva, es el ejercicio de la autoridad. Si yo puedo ejercer mi autoridad con los 5 empleados, obviamente que mi autoridad y poder coinciden. Ahora bien, ejemplo que tenemos en nuestro país, creo que ya lo dijimos, tenemos la autoridad máxima del gobierno que no tiene todo el poder. No sé si alguno comparte o no me equivoco, pero yo lo veo gráficamente, diariamente. Tenemos un presidente que tiene teóricamente la autoridad máxima, pero no tiene el poder máximo. Valga el nombre, el poder lo tiene más la madre de Máximo, creo yo. ¿Sí? Ese un ejemplo. Pueden coincidir o no, pero supongamos que sea así, sería un ejemplo válido. ¿Está? El gerente o el jefe del área, de la función, no tiene la autoridad, pero no ejerce el poder, que es la aplicación de esa autoridad. Ejercer la autoridad es tener poder. Si no ejerzo la autoridad, nunca voy a tener poder, en definitiva. Y recuerden también el tema del caso, la diferencia entre gerente y líder. Tenemos en el mundo muchos gerentes, pero tenemos pocos líderes. Decíamos básicamente que el gerente se centra, se orienta fundamentalmente en la tarea. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Mientras que el líder se fija más en el objetivo. El objetivo, que es lo que hay que alcanzar, para lo cual él puede ser, el líder puede ser un miembro más del equipo, del grupo de trabajo. Él va a cumplir las funciones de coach, de apoyar, de sacar problemas, resolver los problemas, capacitar si hace falta, todo lo necesario que necesita un trabajador para cumplir bien y alcanzar su objetivo, trabajador o grupo de trabajadores. Entonces,
esta función de apoyo permanente, de ejercer la influencia sobre los demás colaboradores o empleados que estén bajo su relación de dependencia, es el líder. Entonces, uno se preocupa más por la tarea del gerente, que se haga bien, y el otro se preocupa más por los objetivos. Yo puedo hacer bien la tarea, pero en una de esas no cumplimos los objetivos. Mientras que el líder se tiene que preocupar por alcanzar los objetivos. Obviamente uno puede suponer o imaginarse que para alcanzar un objetivo hay que hacer bien las cosas, pero las podemos hacer de distintas maneras, de distinto grado o intensidad, ¿sí? Pero puede alcanzar el objetivo lo mismo. Mientras que otros pueden hacer muy bien la tarea y no necesariamente van a alcanzar el objetivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eficiencia y eficacia? El caso de este modelo de Ford, el Ford Orion. La tarea la hicieron muy bien, fabricaron un auto de bajo costo, una buena relación precio-calidad. La tarea fue muy exitosa. El objetivo no se alcanzó cuando hablamos de eficiencia y eficacia, ¿sí? Teóricamente, el gerente de producción trabajó muy bien. El gerente de producción hizo bien su tarea. Pero por otra parte, el gerente general de la empresa no fue un buen líder, porque no alcanzó el objetivo de la empresa, que era vender una determinada cantidad de automóviles. ¿Sí? El no alcanzar los objetivos no habla de un buen liderazgo, sino todo lo contrario. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que decimos, jóvenes? Con respecto a las comunicaciones, Elton Mayo vio que mejorando las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores, se podían eliminar muchos conflictos que se generan en las empresas por la falta de información o por las suposiciones o el chismorreo, ¿sí? Pues él comienza a desarrollar el tema de las comunicaciones intraorganizacionales, ¿está? Dijimos los procesos informales, que eran básicamente espontáneos, y estos surgen por los usos, costumbres, tradiciones, ideas, amistades, sentimientos, antagonismos incluso, y estilos de vida de las personas, ¿está? Incluso más, hasta fuera del ámbito laboral y fuera del horario laboral. ¿Qué sería un grupo informal hoy en una empresa? La empresa participa con otras empresas del ramo en un campeonato de fútbol. ¿Quiénes forman el equipo de fútbol? Y bueno, el gerente lo vamos a poner de arquero. El capitán es un operario. El número 10 puede ser un supervisor. El grupo armó el equipo como cree que mejor puede responder. En ese partido es un grupo y ese grupo tiene que responder. Che, gerente, vos no sos el capitán acá cuando jugamos al fútbol. Vos como gerente ocupás el rol de arquero. Y quizás el capitán sea el ordenanza de la empresa, sin desmerecer el trabajo de la ordenanza. Pero el que mejor conduce al equipo. ¿Sí? Eso es un grupo informal, claro. Parte de la informalidad, sí. En los trabajos o en las redes sociales. Están los hinchas de arriba y los hinchas de Boca. Unos se cargan a otros y viceversa. Y bueno, en las reuniones de trabajo, en la fábrica, en un asado, y los de River se juntan por un lado y los de Boca por el otro, y se van cargando mutuamente. Y nadie les dijo que se junten, se van juntando informalmente. Tienen algo que los une. El club al cual digamos son hinchas. ¿Sí? Otro ejemplo. Puede ser con el fútbol, puede ser con la misma religión. ¿Por qué se forman los grupos? Y bueno, hay un grupo, ¿no es cierto?, en el trabajo que son, no sé, hinduistas. Desarrollan como religión la religión hindú. Y bueno, seguramente entre ellos se van a agrupar. Son pocos y se van agrupando.
no pertenecen a otra iglesia como la mayoría, que son católicos, apostólicos, romanos, qué sé yo, o evangelistas, sí, protestantes en general, se agrupan estos hinduistas por otro lado, estos hindúes, mejor, por otro lado, y van formando su grupito. En todo trabajo está el grupo, unos son peronistas y otros son radicales o juntos por el cambio. Y entre ellos tienen similitudes, por lo menos de pensamiento. Y es muy probable que entre estos dos grupos haya hasta cierta enemistad. Pero cada grupo, por ese motivo que los une, peronistas versus radicales, etcétera, forman su propio grupo informal. Nadie le dijo que se junten, se forman espontáneamente. ¿Sí? Entonces, ¿esto existe en las organizaciones? Claro que sí, en distintos temas. Para analizar problemas de la empresa, del trabajo, también existen grupos informales. Hay gente que se junta del mismo área o de distintos sectores para analizar distintos problemas que tienen con respecto a la empresa. Che, no están cumpliendo esto, no nos cumplen lo otro, este derecho no ha sido contemplado, etcétera, etcétera. Y nadie les dijo que se junten. Realmente se juntan entre ellos. Siempre hay algo de afinidad para unir al grupo. Hay un objeto, que es la afinidad política, deportiva, cultural, profesional, la que fuera. ¿Sí? Más aún, a estos grupos informales, que sabemos que no son creados por las organizaciones, sino se crean entre los propios trabajadores, la pregunta que muchas veces se hacen y que es un interrogante es, che, ¿es bueno para las organizaciones tener grupos informales o no? Los que dicen que sí, lo ven en el sentido de que los grupos informales le dan cierto grado de satisfacción a los trabajadores, entre ellos mismos mejoran las comunicaciones y tienen mejor información, que a veces la empresa no le puede trasladar o comunicar a todos los empleados. Entre estos grupos se van interiorizando entre sí. ¿Y cuál es la gran crítica o contra que se le podría llegar a hacer a estos grupos informales? Fundamentalmente que, según la situación de la empresa, las características, el momento en que el momento en el cual se esté desempeñando la empresa, estos grupos informales pueden generar un efecto boomerang, ¿no? Se juntan un representante de un sector de producción, otro de comercial, otro de venta y demás, y vamos teniendo la opinión de distintos sectores de la empresa y en determinado momento hacemos la gran revolución interna, el gran parate o paro. Obviamente que esa es la parte que no le gusta a la empresa. Pero las empresas, hay muchas que estimulan los grupos informales, los escuchan, los apoyan, porque puede haber equipos informales para muchas cosas. Jefe, señor gerente, queremos armar el equipo de fútbol. Señor gerente, queremos para el día del niño organizar una fiesta para todos nuestros hijos. O queremos festejar el Día de la Madre o queremos festejar el fin de año. Y hay gente que se encarga y arman grupos para ese tipo de cuestiones. La empresa eso lo aplaude. Pondrá unos pesos, obviamente, pero eso la empresa es muy bueno para la empresa y para el personal. ¿Está? Pero cuando se me juntan para querer hacerme un paro o una revolución interna, obviamente a las empresas no les gusta nada. Lo cual, si bien muchas empresas los estimulan, los grupos informales, hay que tener un alto grado de observación, de ver quiénes son los líderes de cada grupo, qué temas tratan en general cada grupo, qué relaciones tienen unos grupos con otros. Y en esto, no digo que haya que hacer una inteligencia o un trabajo de inteligencia, pero sí hay que observarlo. Sobre todo cuando las empresas son medianas o grandes, ¿no es cierto? En una empresa que trabajan 5 personas conmigo en un taller, y yo ya sé cuáles son los problemas que tiene cada uno, y ya me imagino que me van a plantear todo en determinado momento. Jefe, necesita un momento de sueldo, jefe, no me alcanza la plata, y eso lo sabemos. Pero cuando la empresa es mediana o grande no tenemos el contacto directo desde la alta gerencia, por llamarlo así, con el resto de los trabajadores de la misma. ¿Estamos?
Entonces, el tema de este grupo de informales es otro gran aporte que hizo don Elton Mayo. Ahora bien, ¿qué críticas se le hacen a Elton Mayo? Porque como todos, hay una circunstancia, un contexto que da pie al desarrollo de una escuela, de un nuevo enfoque, tienen los aportes que serían los pro, pero también tienen las críticas o los aspectos negativos que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, recién mencionamos qué es lo bueno que propuso Elton Mayo, cuáles fueron los aportes que en definitiva él hizo y propuso, pero también tenemos que considerar las críticas que le han hecho. Una de las principales críticas es, continúa analizando un aspecto de la organización como Taylor y Fayol y no la analiza en su conjunto. Sigue considerando a la organización como sistema cerrado, igual que Taylor y Fayol. ¿Qué otra crítica más podríamos hacerle? Él parte de la idea de que las personas, los trabajadores, todos son buenos, todos son honestos, todos se preocupan por el trabajo y por la empresa, y sabemos que las personas no son todas así, lo cual relativiza en cierta forma lo que él había propuesto en sus distintos momentos de intervención. Por otra parte, los sindicatos, gremio de los trabajadores, lo acusaron varias veces porque todo lo que él proponía, los sindicatos lo tomaban como que estaban manipulando a la gente, al trabajador, por los grupos informales, por el trabajo grupal, la cuestión del liderazgo. Es decir, cuando los trabajadores se organizan más entre sí, pierden más peso y poder el sindicato. El sindicato normalmente, ¿qué hace? Viene a la planta, reúne a los trabajadores y ¿quién es el que habla? El sindicato. Según el tamaño de las empresas, le permiten tener delegados de la propia planta, de la propia fábrica, ¿sí? Según la cantidad de trabajadores. Entonces, esos delegados elegidos por los trabajadores son los que llevan la voz cantante ante la relación con el sindicato y la empresa, en teoría, ¿sí? Pero no quita que lo hayan tildado de que todos sus aportes manipulan a la gente, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque la agrupación o la formación de grupos, la motivación, el estudio de la motivación, la resolución de los conflictos, el encontrar la motivación solamente no es lo económico, que no se deje manipular, ¿no? Dicho por algún sindicalista. En fin, esto fue generando, como decía recién, ciertas críticas a lo largo de los años, pero no podemos menos que reconocer que es un aporte más. De una semilla de cebolla empezamos con Taylor, seguimos con Fayol y todos los seguidores de la escuela clásica, empezamos con las relaciones humanas, otra capa de cebolla más con todos los discípulos y seguidores de esta escuela, y vamos agregando de la semilla, van haciendo una cebollita que le vamos agregando capas, terminando al final en la situación actual, donde ya analizamos, ¿no es cierto?, la organización como un todo, la organización como sistema abierto, ya la reconocemos por los años 50, 60, ¿sí?, con la teoría de sistemas, y el análisis digamos, de la totalidad, del todo de la organización y las relaciones con el ambiente, la terminamos de ver con el enfoque contingencial, el último o el más reciente en el que estamos viviendo actualmente, ¿sí?, transcurriendo. ¿Está? ¿Se entiende, jóvenes, esto? Sí, profe. Bien. ¿Qué recomendación le hago con respecto a las escuelas? Tengan en cuenta tres cosas. ¿Cuál fue el contexto por el cual aparecieron los aportes o las escuelas? Tengan en cuenta los aportes que hizo cada uno
tengan en cuenta las críticas, que es lo que no hizo o no consideraron, ¿sí? Básicamente esos tres elementos. Porque muchos se van al aporte y a las críticas, pero dejan de lado el contexto en el cual vivían las organizaciones, fundamentalmente las empresas, en los años que se desarrolla cada teoría o enfoque, y esa es la base. El contexto fue la base por el cual Elton Mayo se puso a trabajar. El sindicalismo, la presión que tenían, sobre todo, que fue generada después de Taylor, la aparición de la psicología, la sociología organizacional, eso es toda parte del entorno. La crisis que generó la crisis de los años 30, y todo eso ayudó, ¿no es cierto?, al desarrollo del enfoque de Mayo. Como también en su momento el entorno ayudó tanto a Taylor como a Fayol a analizarlo de distintas maneras a lo que era la administración o la búsqueda de la eficiencia o productividad, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿sí? Pero esas circunstancias estaban en el contexto, ya sean económicas, políticas o sociales, fueron dando pie o lugar a que se desarrollen. Las empresas en la época de Taylor, sí, cada vez eran más grandes, pero cada vez eran más ineficientes. O perdían o dejaban de ganar plata. Che, busquemos la forma de que esto mejore. ¿Cómo podemos buscarla? Y Taylor dijo, bueno, voy a estudiar la tarea fundamentalmente y los procesos de producción donde interviene el trabajador. ¿Cómo mejoramos la tarea y cómo mejoramos la situación del trabajador? Y ahí mejoraron la eficiencia. Ganaban más los trabajadores, ganaban más las empresas también. Pero siempre hay un contexto, ¿no es cierto?, que hace que alguien desarrolle o aporte una idea nueva. Sí, ¿alguien estaba queriendo decir algo? Sí, profe, yo tenía una consulta, o sea, usted dice que varios aportaron, digamos, a los conceptos. ¿Hay alguno de todos estos que usted nombra, de, bueno, Kane o Taylor, alguno que haya llegado, digamos, al concepto de administración y haya incluido todo, o cada uno aportó una parte, digamos, y después como que se juntó todo y se hizo el concepto? Bien, los principales, digamos, para analizar la administración como un todo y la organización como un todo, sería como sistema, ¿no? La administración como sistema y la organización como sistema parte, ¿no es cierto?, de la teoría o el enfoque de sistemas, que ahí vemos el todo organizacional, el todo de la empresa, el todo de la administración, las interrelaciones entre las partes o los subsistemas que tiene la empresa, las distintas áreas o funciones. Ahí empezamos a entender que la organización es un sistema que todos están interrelacionados y todos los subsistemas o partes hacen falta, que serían las principales funciones de la empresa: comercialización, finanzas, etcétera, etcétera. Ahí lo empezamos a entender y ver y a estudiar realmente. Después, ¿qué ocurre? Después del enfoque de sistemas, empezamos a ver las relaciones con el medio ambiente, pero también nacieron en la teoría y el enfoque sistémico. Empezamos a ver qué importancia tiene el contexto, el entorno. Y en la teoría de la contingencia se analiza fundamentalmente el ambiente en general, distintos tipos de ambiente, y la tecnología como una variable más que importante, que estaría en lo que nosotros definíamos el entorno lejano o macroentorno. Pero veían la importancia del ambiente en general y la tecnología en particular, los que promulgaron la teoría de la contingencia o el enfoque contingencial, como se llama. Y después, esto estoy hablando por los años 75, 80. Y después, pasando 20, 30, 35 años, a nuestros días, hay algunos autores, no todos, muchos terminan en la contingencia, otros hablan de la realidad o el enfoque actual, y hay otros que hablan de un enfoque más integralista y pragmático, que involucra todo, integralista y pragmático, con signo de pregunta, ¿no? No le llaman hoy escuela, pero hay todo un movimiento
en administración que es más integralista y pragmático, ¿no? Y en esto de pragmático hay experiencias famosas, ¿no? De autores como, por ejemplo, Peter y Waterman cuando escriben el libro En búsqueda de la excelencia. Y ellos lo descubren por la práctica. ¿Cuáles son las empresas excelentes o las características que tienen que tener las empresas excelentes? Después aparecen, por ejemplo, autores como Edward de Bono con el concepto del pensamiento lateral. Aparecen autores, por ejemplo, con el desarrollo del conocimiento. El conocimiento hay que distribuirlo dentro de las organizaciones, que serían algo así como las organizaciones que aprenden. Las organizaciones que aprenden y el conocimiento se traslada de arriba hacia abajo en la estructura, en la jerarquía, son organizaciones que deberían andar mejor. Y de esto hay bastantes ejemplos. Entonces, han aparecido como autores muy cercanos a nuestro tiempo que han hecho aportes interesantes y lo han demostrado. Entonces, hablamos de un pragmatismo, ¿sí? Y así, bueno, en los conceptos, por ejemplo, de calidad total, son herramientas que está demostrado que la calidad total es una metodología que es muy buena para las organizaciones y empresas y para mejorar la eficacia y la eficiencia. Pues son como conceptos nuevos los de calidad total. Tenemos, por ejemplo, todo el enfoque de la administración o el management japonés, que también a los japoneses les dio muy buenos resultados. Otros países como Estados Unidos quisieron copiarlo y no les salió bien. ¿Por qué? Porque tenían distintas culturas, etcétera, etcétera. Pero hay experiencias del management o la administración japonesa. Algún concepto, por ejemplo, hay un libro de Toyota, el toyotismo japonés, ¿sí? Que lo comentan. Y así hay como varios aportes aislados que si los sumamos, vamos a encontrar nosotros una escuela más integralista y bien pragmática. ¿Está? Y bueno, y en eso van apareciendo cada tanto nuevos conceptos o nuevas ideas o herramientas que se van describiendo, aplicando y como dan resultados las suman. Llamémosle modas en administración. A lo mejor no puedo hablar que sean desarrollos científicos, son desarrollos pragmáticos que se han puesto de moda. Las modas cambian, obviamente, y hay herramientas que siguen estando, se pusieron de moda, como por ejemplo la dirección por objetivos creada por Drucker allá por el año 54, 1954 en la General Motors, la Chevrolet, y en Argentina se puso muy de moda a mediados de los 70. 20 años después era una moda en Argentina utilizar esta herramienta de la administración o dirección por objetivos, por ejemplo. Han pasado modas, por ejemplo, que se siguen utilizando, pero fueron muy comentadas desde el punto de vista psicosocial, como la llamada, el análisis transaccional, estudiar las distintas, ¿cómo le llaman a esto? Las distintas personalidades de los individuos, básicamente de las personas que trabajan en una organización. Hablamos de las relaciones transaccionales, el análisis transaccional. Un individuo, por momentos, según las situaciones o en forma permanente también, desarrolla, digamos, distintas posturas. Se considera el padre, se considera el niño. Entonces, cada uno de estas esferas tiene distinto tratamiento o distintas estrategias, según sea la personalidad del trabajador. El análisis transaccional también fue bastante conocido en los 70. Algunas empresas sé que lo han utilizado, obviamente, más que nada psicólogos, sociólogos organizacionales, ¿sí? Pero bueno, son todos aportes o herramientas que están ahí, con signo de pregunta. Unas pasaron de moda, otras siguen, por ahí cada tanto rescatan una vieja y la vuelven a poner en marcha. Recuerden que hay una idea general. No podemos trasladar
a una organización, sea cual fuese, pública, privada o no gubernamental, no podemos trasladar todo lo que conocemos de administración, ni todo lo que, incluyendo por administración, lo que ustedes van a ver en contabilidad, en costos, que lo utilizamos como para obtener información y tomar decisiones, y que la administración utiliza la contabilidad, utiliza los costos, utiliza, digamos, la cuestión de la administración financiera, utiliza el análisis de estados contables, utiliza la matemática financiera, utiliza la comercialización, utiliza el comercio internacional, utiliza la producción, las operaciones, todo lo que es recursos humanos, etcétera, etcétera. Todo eso que vemos en la carrera de administración y de contador te orienta más a una especialización más en lo contable e impositivo. La administración no puede dejar de lado ni lo contable ni lo impositivo. Hay que incluirlo y hay que gestionar y administrar lo contable. Que yo no certifique balances o no haga balances no quiere decir que no tenga como gerente la obligación o la necesidad de saber leerlo el balance o de entenderlo. Es mi obligación como gerente tratar de entenderlo. Si no, ¿quién toma las decisiones? Y para tomar decisiones sabemos que hace falta más y mejor información, no datos. Los datos procesados nos generan información. Decir las ventas son 100.000 no me dice nada. Si no relaciono las ventas con otros datos para sacar información. O no comparo las ventas de este año con las ventas del año pasado. Ahí de dos datos saco información. Entonces, no podemos, digamos, transmitir y tratar de instrumentar o implementar todo lo que ya conocemos o ustedes van a ver a lo largo de la carrera. Lo que sí hacemos de la carrera al momento que nos toque ser profesionales es considerarla como un índice, un gran índice. ¿Qué es esto? Ante una determinada situación, sea un problema o sea una oportunidad o una fortaleza, tienen un conjunto de herramientas, de técnicas, ¿sí?, de conceptos en toda la carrera, sea cual fuese, para utilizar como referencia. Y una vez que se reciban, sea la carrera que sea, ustedes van a tener que seguir estudiando, porque cada una de las tres ciencias, entramos las tres carreras dentro de las ciencias económicas, siguen evolucionando y va a haber que seguir estudiando. Hoy, financieramente hablando, todo el mundo habla de las criptomonedas. Y yo no estudié nunca las criptomonedas, no existían cuando yo estudié. Sin embargo, hay que saber de qué se trata. Yo cuando estudié administración no se hablaba de la administración del ambiente, no se hablaba de la responsabilidad social empresaria. Son como conceptos y herramientas de los últimos 20, 30 años, 20 años, gestión ambiental. La participación de los trabajadores en la empresa. Allá por los años 70 y pico que estudié administración, 73, 74, habré visto administración, eso no lo veíamos. Fueron apareciendo después. Fueron olas, fueron modas, aportes, y uno tiene que leerlo por lo menos y estudiarlo mínimamente para no estar desenchufado del contexto. ¿Qué les quiero decir? No podemos trasladar todo lo que sabemos nosotros hoy en una organización. Seguramente que no, porque no hay los recursos necesarios, sea gente que lo pueda trabajar o desarrollar, o no hay recursos para pagarle a quien nos lo recomiende, ¿sí? Pero sí tenemos que ubicarnos y adecuarnos nosotros para saber qué es lo que está pasando, cuál es el problema a través de un diagnóstico y tratar de resolverlo de la mejor manera posible a través de una propuesta, que seguramente va a ser utilizando algunas herramientas de la administración como de la ciencia contable, económica, etcétera. ¿Sí? Acá todo tiene que ver con todo. Un contador no puede, digamos, aislarse y decir, no, yo no voy a leer economía.
O el economista no puede decir, no, che, pará, yo no voy a estudiar finanzas públicas. Eso déjenlo para los contadores o administradores públicos. No. Si estamos como obligados a tratar de entender qué pasa dentro de la economía nacional e internacional, qué influencia tiene sobre las organizaciones, la cuestión política, lo mismo, todo el análisis del entorno, que haya algunos profesionales que estén mejor formadas que otros para analizar como variable, por ejemplo, la economía, seguro, los economistas están en mejores condiciones que los contadores o los administradores para hacer un análisis económico del contexto económico. Pues no quiere decir que nosotros no tengamos que leer cuál es la situación económica, cómo influye la economía en la empresa o sector que cada uno de nosotros podamos atender. ¿Me explico? Entonces, volviendo a tu respuesta, no hay una única escuela. Esta escuela que se estaría formando, integralista y pragmática, resume un sinnúmero de aportes, herramientas o modas que se han dado en estos últimos años. ¿Se entiende? ¿Se entiende, señorita? Se fue la niña. No la escuchamos. ¿Estamos jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Quién fue la señorita que hizo la pregunta recién? Yo, profe. Ah, ¿entendiste algo o te confundí más? Sí, profe, estuve acá tomando nota mientras usted habla. No, eso lo vamos a ver, por ejemplo, al final de esta unidad. Vamos a hablar de los paradigmas en administración. Yo creo que ya les conté qué era o qué es un paradigma, ¿no? ¿Cómo definimos cada uno de nosotros qué es un paradigma? Cada uno de nosotros, al tomar una decisión, lo hace en función a sus propios paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Es lo que yo veo, me imagino a futuro en función a mi experiencia, mi formación, mi nivel cultural, mi experiencia personal. Eso me va a servir para formar un paradigma y el paradigma me va a servir para tomar una decisión a futuro. Ahora todos, no hace falta que seamos estudiantes de ciencias económicas, al momento de tomar una decisión tenemos nuestros propios paradigmas, buenos o malos, pero tenemos nuestros propios paradigmas. ¿Qué tiene que ver esto con la administración? Hay empresas que no creen que si aumentan su tamaño van a mejorar, otras piensan que van a empeorar, unos piensan que no tienen capacidad para manejar una empresa más grande y prefieren mantenerse siempre, trabajar en forma artesanal y no armar una pequeña empresa industrial. Pero son paradigmas. Uno lo tiene como un sello grabado en la mente y no hay forma de que lo hagamos cambiar. Entonces ese señor, cuando toma una decisión de negocios, va a tener para mí una restricción o limitación. Y hay otros mucho más abiertos que creen en el desarrollo, el crecimiento, que son más corajudos y buscarán gente que los ayude, pero se van a lanzar de ser un artesano a ser un pequeño industrial. Pero eso depende de los paradigmas que cada uno de nosotros tengamos. En materia de disciplina de la administración, hay paradigmas ya elaborados, más o menos conocidos, de cuáles son los paradigmas que tenemos, que se vienen, mejor dicho, ¿no? Así que los paradigmas cambian, están cambiando. Yo no puedo nunca, si me va mal, seguir haciendo lo mismo porque va a seguir yendo mal. Para mejorar una situación mala, tengo que hacer algo para que me vaya mejor. Y sin embargo hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué? Y bueno, tiene su paradigma al revés, seguro. Los paradigmas son muy importantes, diría Drucker, pero muy pocas veces se revisan, muy pocas veces se analizan. Yo, por ejemplo, con el trabajo tengo mi propio criterio o mi propio paradigma
Para determinadas tareas yo prefiero trabajar con mujeres y no con hombres. Depende de la tarea que sea, la actividad que tengan que desarrollar. Pues creo yo que la mujer es mucho más eficiente, rota menos en su trabajo, valora más el ambiente de trabajo que el peso o el sueldo que gane, mientras que el hombre no. Para mí el hombre es diferente. Por eso, para ciertas tareas tienen que ser hombres, sí o sí. No voy a mandar a las mujeres a cargar bolsas de harina de un camión. Tienen que ser hombres, obviamente. Lo ideal sería, según Taylor, lo que hacía Taylor era poner una máquina que ahorre el esfuerzo físico. Y bueno, y Taylor lo decía ya por 1901, y hoy vemos los camiones que lo descargan a la bolsa de cemento o harina a lomo. No van los vendedores de materiales de construcción con una mulita para descargar los ladrillos, los materiales, ¿sí? Bueno, son paradigmas los que yo tengo en ese sentido. Como hay otros que dicen, yo a partir de los 35 años, las personas son viejas. Entonces, contrato gente más joven, que yo lo pueda formar, lo pueda hacer a la manera de la empresa. 35, 40, 45, 50 años y ya son viejos. Ya vienen con todas las manias, ya vienen hasta con enfermedades, o son demasiado cancheros, las saben todas. Y hay muchos gerentes que tienen eso grabado en la frente. ¿Y qué son esos? Son paradigmas. Son cosas en que ellos creen que por su experiencia, ¿no es cierto?, por su formación, su nivel cultural, piensan que es así. Ahora, debemos permanentemente revisar y, si es necesario, cambiar los paradigmas. Si no cambiamos los paradigmas, es muy difícil crecer. Ejemplo, los jóvenes hoy por hoy, cuando buscan trabajo, y eso se lo digo siempre a los estudiantes o a egresar en las ciencias económicas o recién recibidos, todos están buscando quién me va a dar trabajo, quién me toma como empleado. O poco cree que poner una placa o decir tengo un estudio y dar una tarjeta voy a tener clientes y hacer plata. Ese es un paradigma que muchos tienen. Y todos hacen la misma actividad, contabilidad, impuestos, sueldos, o mejor dicho, más impuestos siguen los sueldos y allá a lo lejos la contabilidad. Pero no hay otras especializaciones dentro de la carrera de ciencias económicas. Hay un montón de orientaciones y especializaciones. ¿Por qué no las desarrollan los profesionales, los estudios de profesionales? Porque son menos conocidas, los profesionales tienen menos experiencia, no son actividades o servicios que las empresas pidan, pero nadie lo analiza eso. Todos buscan quién me va a emplear o quién me va a pagar tanto por el servicio que le voy a prestar. Pero en contraposición puede haber otro paradigma. Hay un mercado muy grande, hoy lo decían, no me dieron tiempo para decirlo en la radio, hablamos de una charla sobre la ONG y vinculándolo con los profesionales, en mi opinión, es mi paradigma, en la provincia hay entre 2.000 y pico, casi 3.000 asociaciones civiles y fundaciones. La mitad o menos de la mitad, hoy por hoy, no funcionan efectivamente. Uno de los problemas que tienen es la falta de recursos financieros. La mayoría quiere vivir de los subsidios del Estado o de la cuota que paga un asociado. Pocas de estas entidades se preocupan de generar ingresos. Hablo de un centro vecinal, hablo de cualquier tipo de asociación, ¿sí?, que son múltiples, tienen múltiples objetivos. Ahora bien, si yo como joven egresado, como estudiante por recibirme, cambio mi paradigma y digo, che, le voy a ofrecer al centro vecinal al cual pertenece mi casa, en el barrio de mi casa, le voy a ofrecer los servicios profesionales, porque no pueden pagar un contador que le haga la contabilidad,
o le maneje la tesorería. Lo que yo sí puedo hacer es ofrecerle mis servicios y decirle, ¿no es cierto?, a la comisión directiva de la entidad, oiga, yo lo voy a ayudar a generar ingresos. Y con los ingresos que vamos a generar en conjunto, ustedes me pagan los honorarios. ¿Cómo? Sí. Hago una especie me pongo con el papel de cogerente. ¿Sí? Ayudo a esa entidad, a esa organización, a generar ingresos. Y es totalmente justo y loable que una parte de esos ingresos me paguen a mí los honorarios, ¿o no? ¿Quién me va a discutir eso? Nadie. Es cierto, va a llevar un tiempo armarlo, proponerlo, gestionarlo, ponerlo en marcha, pero hay una realidad. Yo mismo me voy generando mi propio trabajo. Yo voy generando la forma en que me paguen y no ofrecer un servicio. Yo cobro tanto por esto, tanto por lo otro. Y es muy probable que al entrar en un mercado competitivo, y tengo que sí o sí trabajar por 2 pesos. Bajar el precio para que me contrate a alguien porque va a pagarme menos a mí que a otro. No es la mejor forma de competir bajando el valor de los honorarios, sino lo ideal sería por prestar un mejor servicio. Pero no obstante, el paradigma de quiero ser empleado de un estudio contable o ser empleado de una empresa o del gobierno es un paradigma. Otro paradigma es yo me voy a poner mi propio estudio o yo voy a salir a ofrecer a las entidades civiles generar ingresos para cobrarme de ahí. Y no me van a dejar más que me vaya. Si yo estoy haciendo que ellos hagan plata, junten fondos, porque le hace falta para los servicios que prestan o que quieren prestar y que hoy no tienen. Son 2 paradigmas totalmente distintos. Quiero ser empleado, quiero ser totalmente independiente. Como independiente busco, fijo mi honorario o salgo a buscar los honorarios. Y yo participo de la búsqueda y la implementación de la actividad para generar mi propio honorario. Son paradigmas diferentes. ¿Se entiende lo que es un paradigma? Sí, profe. Lo veo todo muy calladito. Todos decidimos en base a nuestros paradigmas. ¿Qué consideramos para tomar una decisión? Partimos de nuestros paradigmas. Y los paradigmas los formamos por todos esos elementos que dijimos recién. Nuestra experiencia, nuestra formación, etcétera, etcétera, hacen que pensemos de una manera u otra. ¿Sí? Bien. Jóvenes, hasta acá llegamos. La próxima clase el lunes vamos a continuar con los neoclásicos, que son los continuadores de los clásicos, caso Taylor y Fayol y demás seguidores. Vinieron después los neoclásicos, ampliando el estudio de los clásicos, ¿sí? Ampliando y mejorando, por un lado. Y el miércoles que viene, calculo, vamos a tener un caso práctico. Este viernes vamos a tener tutorías. No les digo ahora quién va a estar a cargo, yo quisiera estar, pero no puedo. Tengo otra clase en otro lado, pero ya le voy a pasar por el grupo quién se va a hacer cargo de la tutoría del día viernes a las 16 horas. ¿Estamos, jóvenes?